Bienvenidos. Apaguen las luces, si se atreven. Afilen sus sentidos y prepárense para escuchar. Porque esta noche no les traemos cuentos de hadas. Les traemos los susurros que se filtran por las grietas de las lápidas, las historias que los sepultureros se cuentan en voz baja y que los sacerdotes intentan olvidar. Los cementerios son lugares silenciosos, pero no están vacíos. Son bibliotecas de historias que ya no pueden ser contadas por sus protagonistas. Sin embargo, a veces, un eco permanece. Una voz, una sombra, un llanto. Hemos reunido 10 de esos ecos. 10 testimonios de lo imposible, recogidos en la quietud de la medianoche, en la soledad de las criptas y bajo la mirada vacía de los ángeles de piedra. Lo que están a punto de escuchar son eventos que desafían la lógica, pero que han sido atestiguados. ¿Están listos para cruzar el umbral? La primera historia nos espera en la oscuridad de una cripta en Monterrey. No hagan ruido. Quizás, si escuchan con atención, puedan oírla cantar. Historia 1. El canto femenino desde las criptas en Monterrey, México. El Panteón del Carmen, en Monterrey, es un laberinto de historia y silencio. Sus pasillos no solo están hechos de mármol y piedra, están construidos con el peso de los siglos. El padre Matías lo sabía bien. Había sido asignado a la capilla del Panteón hacía 6 meses, un hombre joven cuya fe era tan robusta como los antiguos muros de la iglesia. Su deber era oficiar las misas de difuntos, consolar a los deudos y, sobre todo, mantener el orden espiritual del lugar. El Panteón tenía una sección de criptas subterráneas, una red de pasillos fríos y húmedos que rara vez se visitaban. Eran las tumbas más antiguas, pertenecientes a familias cuyo linaje se había extinguido hacía décadas. Estaban selladas, cubiertas de polvo y telarañas. El aire allí abajo era pesado, inmóvil, y olía a tierra mojada y a tiempo detenido. Matías solía revisar las cerraduras de las puertas que daban a las criptas al final de cada día. Era una tarde de martes, gris y ventosa. El panteón estaba vacío, los últimos visitantes se habían marchado. Mientras aseguraba el pesado candado de la reja principal de las criptas, lo escuchó por primera vez. Era un canto. Un canto femenino, increíblemente suave y claro. No era un lamento, sino un himno. Un Ave María cantado con una voz tan pura que detuvo el corazón del sacerdote. Se quedó paralizado. Su primer pensamiento fue que alguna mujer se había quedado encerrada. «Hola», gritó, su voz resonando en la piedra. ¿Hay alguien ahí? El canto se detuvo abruptamente. Un silencio profundo cayó sobre el lugar. Matías agudizó el oído. No se oía nada. Ni un sollozo, ni un movimiento. Debe ser el viento, se dijo, aunque no se lo creía. El viento no cantaba el Ave María con tanta precisión. Abrió el candado, tomó su linterna y descendió los escalones de piedra. El haz de luz cortaba la oscuridad, iluminando nichos sellados y estatuas de ángeles sin rostro. El aire era gélido. ¿Hay alguien aquí? Soy el padre Matías. No tema, voy a ayudarla. Recorrió todos los pasillos. Cada cripta estaba cerrada. El polvo que cubría las lápidas estaba intacto, una alfombra gris que no había sido perturbada en medio siglo. No había huellas, ni señales de vida. Estaba absoluta y completamente solo. Sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, subió, cerró la reja con candado y se fue a la rectoría, tratando de convencerse de que había sido una alucinación, un truco de la fatiga. Pero a la noche siguiente, regresó. Y ella también. Esta vez, el canto era más fuerte. La misma voz, el mismo himno. Era una voz hermosa, pero había algo en ella que helaba la sangre, una tristeza infinita, una soledad que se filtraba en cada nota. Matías se sentó en el escalón superior, sin atreverse a bajar. Escuchó durante casi una hora. La voz cantaba el himno una y otra vez, un bucle eterno de devoción y melancolía. Decidió investigar. Pasó días en los archivos del Panteón, revisando los libros de entierros de esa sección. Finalmente, encontró una entrada de 1891. Doña Elvira de la Garza.
famosa por su voz devota, fue la solista principal del coro de la catedral. Murió de tuberculosis a los 23 años. Enterrada en la cripta familiar. Matías encontró la cripta de los de la Garza. Estaba en el pasillo más profundo y oscuro. La lápida de mármol estaba agrietada, pero el sello de cera que la cerraba estaba intacto. Esa noche, no llevó linterna. Llevó su estola y un frasco de agua bendita. Descendió a la oscuridad total, guiado solo por el sonido. El canto era más claro que nunca, parecía venir de todas partes y de ninguna. Elvira, dijo, su voz temblando ligeramente. Tu voz es hermosa, pero tu lugar ya no es este. Descansa en la paz del Señor. El canto se detuvo. Pero no fue el silencio lo que lo asustó. Fue el sonido que vino después. Un susurro, tan claro como si una mujer estuviera respirando en su nuca. No puedo descansar, padre. Olvidaron la última nota. Matías sintió un terror puro. El aire se volvió tan frío que su aliento se convirtió en vapor. Salió de las criptas a toda prisa, sellando la puerta. Al día siguiente, organizó una misa especial. No la anunció, estaba solo en la capilla. Pero no rezó por los muertos. Rezó con ellos. Cantó el Ave María completo, desde la primera nota hasta la última. Su voz, aunque no era la de un solista, resonó con una fe desesperada. Cuando terminó la última nota, un silencio profundo llenó la capilla. Y desde abajo, desde las criptas selladas, le pareció escuchar el eco más débil de un susurro femenino, que no era de tristeza, sino de alivio. El padre Matías nunca volvió a escuchar el canto en el Panteón del Carmen. Pero sabe que no fue el viento. Sabe que hay voces que se niegan a ser silenciadas, incluso por la piedra. Y sabe que, en la oscuridad, algunos himnos aún esperan su nota final. El silencio de los cementerios está lleno de voces. Si esta historia te ha inquietado, demuéstralo. Deja un like para que la voz de Elvira descanse y suscríbete al canal. Porque hay ecos mucho más personales, como descubrirás en Pamplona, cuando la oscuridad decide llamarte por tu nombre. Historia 2. El sacerdote que escuchó su nombre en Pamplona, España. El cementerio municipal de San José en Pamplona es un lugar de una belleza solemne. Sus calles están bordeadas de cipreses altos que se recortan contra el cielo navarro, y sus tumbas son una mezcla de arte gótico y moderna austeridad. El padre Iñaki conocía cada sendero, cada lápida desgastada. Había sido el capellán del cementerio durante 30 años. Era su hogar tanto como la rectoría. Iñaki era un hombre de rutinas. Cada noche, al filo de las 9, después de que el último rayo de sol desapareciera y la niebla comenzara a rodar desde el río Arga, hacía su ronda final. Cerraba las pesadas puertas de hierro forjado, comprobaba que no quedara ningún visitante rezagado y rezaba una última oración por el descanso de las almas. Era una noche de noviembre. El aire era cortante, y la única luz provenía de la luna llena, que bañaba las cruces de plata. Iñaki caminaba con paso rápido, el sonido de sus zapatos sobre la grava era el único ruido en la inmensidad de la noche. Se sentía observado. Era una sensación que había aprendido a ignorar. Son los muertos, padre, le había dicho una vez el viejo sepulturero. Claro que miran. Es lo único que pueden hacer. Pero esa noche, la sensación era diferente. No era la mirada pasiva de los difuntos. Era una presencia activa. Una espera. Llegó a la puerta principal. Era una estructura masiva de hierro, con un cerrojo que requería una llave del tamaño de su antebrazo. Introdujo la llave en la cerradura, el metal frío contra su piel. El sonido del mecanismo al girar fue atronador en el silencio. Clan. La puerta estaba cerrada. Iñaki suspiró, un pequeño nubarrón de vapor escapando de sus labios. Dio media vuelta, listo para caminar los 100 metros que lo separaban de la cálida rectoría. Y entonces, lo escuchó. Justo detrás de él. Tan cerca que pudo sentir el aliento frío en su oreja. ¿Iñaki? No fue un grito. No fue una llamada. Fue un susurro. Un susurro íntimo, siseante, como el de hojas secas arrastradas sobre la piedra.
Y pronunció su nombre. No, oh padre. No, padre Iñaki. Solo Iñaki. El sacerdote se congeló. Su sangre pareció convertirse en hielo. 30 años en ese cementerio, había escuchado el viento, los crujidos de los árboles, el llanto de los búhos. Nunca, jamás, había escuchado esto. Su formación le decía que se diera la vuelta y confrontara lo que fuera. Que levantara su cruz y rezara. Pero su instinto primordial, el miedo que se agazapaba bajo las capas de fe, le gritaba que corriera. Lentamente, tan lentamente que le dolió, se dio la vuelta. No había nadie. El largo pasillo de cipreses se extendía ante él, bañado por la luz pálida de la luna. Las sombras de las cruces eran largas y afiladas, pero estaban inmóviles. No había un alma. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz sonando más débil de lo que pretendía. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón en sus oídos. Empezó a caminar, esta vez más rápido, hacia la rectoría. Cada paso sobre la grava sonaba como una explosión. Sentía 1000 ojos en su espalda. No se atrevió a mirar atrás. Llegó a la puerta de madera de su casa, buscó a tientas las llaves en su sotana, sus dedos temblando tanto que apenas podía agarrarlas. No tan rápido, Iñaki. Esta vez, la voz estaba más cerca. Provenía de su izquierda, de la oscuridad bajo un tejo centenario. Iñaki soltó las llaves. Cayeron al suelo con un tintineo metálico. Levantó su rosario. En el nombre de Cristo, te ordeno que te muestres, gritó, su voz finalmente llena de la autoridad que le daba su fe. Una figura se separó de la sombra del árbol. Era alta, más alta que un hombre, y delgada. Parecía hecha de la propia oscuridad, un vacío en la forma de una persona. No tenía rostro, ni rasgos, solo una silueta. Hace 30 años que me observas, Iñaki, siseó la voz, que ahora parecía venir de la propia figura. Noche tras noche. Cierras la puerta para mantener a los vivos fuera. Pero a mí me dejas encerrado contigo. Iñaki retrocedió hasta que su espalda golpeó la puerta de la rectoría. ¿Qué eres? Soy la última confesión que nunca se dio. Soy la duda que se entierra con el fiel. Soy el nombre que se olvida. Y estoy tan solo. La figura oscura dio un paso hacia él, extendiendo un brazo que era solo una tira de sombra. Solo quería que alguien supiera mi nombre. Pero tú eres el único que queda que puede escuchar. Y pronto, Iñaki, pronto te unirás a nosotros. ¿Y entonces, quién cerrará la puerta? La sombra pareció sonreír, una distorsión en la oscuridad. Y luego, tan rápido como había aparecido, se disolvió en el suelo, absorbida por la tierra del cementerio. El padre Iñaki se quedó allí, temblando, hasta que el primer rayo de sol grisáceo tocó el campanario. Nunca volvió a hacer la ronda nocturna solo. Contrató a un vigilante nocturno, un joven que no creía en fantasmas. Pero Iñaki, hasta el día de su jubilación, nunca permitió que nadie volviera a pronunciar su nombre de pila dentro de los muros del cementerio. Insistía en padre. Porque, como le dijo a su sucesor, en este lugar, los nombres tienen poder. Y hay cosas aquí que tienen muy buena memoria. Hay sombras que conocen nuestro nombre y esperan pacientemente en la oscuridad. Si el susurro en la nuca de Iñaki te dio escalofríos, danos un like. Suscríbete al canal, porque en Uta, el dolor es tan real que puede manchar la piedra, incluso cuando no hay nadie allí para llorar. Historia 3, el llanto detrás de la lápida recién puesta en Uta, Ewa. El cementerio de Salt Lake City es un lugar de orden y pulcritud. Sus céspedes están perfectamente cuidados, y las lápidas de granito y mármol se alinean con una precisión casi militar. Es un lugar que habla de paz, de descanso ordenado. Pero el dolor humano no siempre respeta el orden. El padre Michael, un sacerdote católico en una ciudad predominantemente mormona, a menudo se sentía un poco fuera de lugar. Pero su deber era con los difuntos, sin importar la denominación. Había sido llamado para un entierro en una sección nueva del cementerio. Una joven, Sara, de apenas 19 años, perdida en un trágico accidente de coche.
El funeral fue desgarrador. Los padres estaban rotos, los amigos de la joven lloraban sin consuelo. La tierra fresca, de un marrón oscuro, aceptó el ataúd blanco bajo un cielo gris plomizo. Unos días después, se instaló la lápida. Era una pieza de granito rosa pulido, simple y elegante, con el nombre de Sara y una frase, demasiado amada para ser olvidada. El padre Michael pasó por la tumba una semana después del entierro, mientras visitaba a otro feligrés. Era una tarde soleada y tranquila. Se detuvo para rezar una breve oración por Sara. Fue entonces cuando lo vio. La lápida estaba mojada. No solo húmeda por el rocío. Estaba cubierta de senderos de agua, como si alguien hubiera estado llorando sobre ella durante horas. Los senderos corrían desde la parte superior de la piedra, justo debajo del nombre, y goteaban sobre la hierba recién plantada. Michael miró a su alrededor. El cielo estaba despejado. No había aspersores encendidos. No había nadie más en esa sección. Se acercó. El líquido no era solo agua. Era salado. Lo supo porque, instintivamente, tocó una de las gotas y se la llevó a los labios. Sabía a lágrimas. «Qué extraño», murmuró. Quizá la madre había estado allí esa mañana. Limpió la lápida con su pañuelo, la secó por completo bajo el sol de la tarde. Rezó su oración y siguió su camino, aunque la imagen se quedó con él. Al día siguiente, regresó. La lápida estaba empapada de nuevo. Los mismos senderos de lágrimas, goteando profusamente desde la piedra sólida. Michael se quedó allí, observando, durante casi una hora. Y el fenómeno no se detuvo. Ante sus ojos, el granito pulido parecía exudar dolor. Las gotas se formaban en la superficie de la piedra, se agrupaban y luego caían, como si una fuente invisible de dolor estuviera atrapada dentro del granito. Esta vez, escuchó algo. Un sonido increíblemente débil. Un sollozo. Ahogado, como si viniera de muy lejos, o de detrás de una pared muy gruesa. Se arrodilló. Puso la oreja contra la lápida fría. El sonido era inconfundible. Y venía de dentro de la piedra. Era el llanto desconsolado de una mujer joven. Sara, susurró, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El llanto se intensificó, un quejido de pura angustia, y las lágrimas brotaron de la piedra con más fuerza, mojando su sotana. Aterrado pero decidido, Michael corrió a su coche y trajo su estola y su agua bendita. Se plantó frente a la tumba. Sara, en el nombre de Dios, te ordeno que encuentres tu paz, dijo con voz firme. Roció el agua bendita sobre la lápida. En el instante en que el agua bendita tocó el granito, el llanto se convirtió en un grito. Un grito tan agudo y lleno de terror que el padre Michael tropezó hacia atrás. La lápida comenzó a vibrar. Pequeñas gotas de agua salada salpicaron en todas direcciones, como si la piedra estuviera hirviendo. El grito duró 10 segundos que parecieron una eternidad. Y luego, cesó. El silencio que cayó fue absoluto. La lápida dejó de vibrar. Y, por primera vez, estaba seca. Michael se quedó allí, temblando, mientras el sol comenzaba a ponerse. El césped alrededor de la tumba estaba oscuro y húmedo por el agua salada. Llamó a los padres de Sara. Les dijo que había bendecido la tumba, que había sentido una presencia perturbada y que ahora creía que estaba en paz. No les dio los detalles del llanto ni de las lágrimas en la piedra. ¿Cómo podría? Los padres le agradecieron, llorando. Le dijeron algo que heló al padre Michael hasta los huesos. Padre, dijo la madre, su voz rota. El día del accidente, ella nos llamó. Estaba atrapada en el coche. Estaba lloviendo. Y ella estaba llorando. Nos suplicaba que la ayudáramos. Pero no pudimos llegar a tiempo. Lo último que escuchamos fue su llanto. El padre Michael colgó el teléfono. Comprendió. No era un fantasma atrapado. Era el eco del dolor. El último y desesperado momento de Sara, grabado a fuego en la tierra, manifestándose en la única forma que podía, lágrimas que no dejaban de caer. Volvió a la tumba al día siguiente.
Estaba seca. Y permaneció seca todos los días después de eso. El eco se había roto. La paz finalmente había llegado. Pero Michael nunca volvió a mirar una lápida de la misma manera. Sabía que algunas piedras no están hechas para marcar un descanso, sino para contener un dolor que es demasiado grande para que la tierra lo absorba. Hay dolores tan profundos que ni la muerte puede contenerlos. Si el llanto de Sara te ha conmovido, deja un like. Suscríbete a nuestro canal, porque en Durango, los muertos no lloran. Juegan. Y no siempre juegan solos. Historia 4. El niño que jugaba con piedras en Durango, México. El panteón del pequeño pueblo de Nombre de Dios, en Durango, es un lugar seco, polvoriento y azotado por el viento. Las cruces de madera están torcidas por el sol, y la mayoría de las tumbas están marcadas solo por montículos de piedras. Es un lugar donde la vida y la muerte conviven de cerca. El padre Alonso, un sacerdote anciano de manos temblorosas y ojos amables, estaba acostumbrado a la crudeza del lugar. Pero había una tumba que siempre evitaba. La tumba del pequeño Mateo. Mateo había muerto hacía 5 años, en un accidente en el río. Tenía 7 años. Su tumba era un pequeño montículo de tierra, rodeado por un círculo de piedras blancas de río. Los padres del niño se habían mudado del pueblo, incapaces de soportar el recuerdo. La tumba estaba, en su mayor parte, olvidada. Excepto por el visitante. El padre Alonso lo notó por primera vez un miércoles por la tarde. Vio a un niño pequeño, vestido con ropas humildes, agachado junto a la tumba de Mateo. Estaba jugando con las piedras. «Hijo», llamó Alonso, acercándose. «No deberías jugar aquí. Es una falta de respeto». El niño no levantó la vista. Siguió moviendo las piedras con una concentración total. Alonso se acercó más. «Hijo, ¿me escuchas? ¿Cómo te llamas?» El niño seguía en lo suyo. Alonso suspiró. Se agachó y puso una mano en el hombro del niño. Su mano lo atravesó. No había nada. Era como tocar aire frío. El padre Alonso cayó hacia atrás, su corazón golpeando con fuerza. El niño seguía allí, agachado, completamente ajeno a él. O eso pensaba. El niño se detuvo. Lentamente, giró la cabeza. No tenía rostro. O más bien, sus rasgos eran borrosos, como mirar a través de agua turbia. El niño sonrió, una distorsión en la nada, y luego volvió a su juego. Alonso, rezando entre dientes, se levantó y se alejó rápidamente. Pero la curiosidad, o quizás su deber pastoral, lo obligó a observar desde la distancia. Observó durante 1 hora, desde la sombra de la capilla. El niño no estaba simplemente jugando. Estaba construyendo. Tomaba las pequeñas piedras blancas y las colocaba en patrones. Alonso entrecerró los ojos. Los patrones eran círculos. Círculos perfectos, uno dentro de otro. Alonso volvió al día siguiente, armado con su rosario. El niño no estaba. Pero los círculos de piedras seguían allí, perfectos, desafiando la gravedad y el viento. Esa tarde, trajo al sepulturero, un hombre llamado Ernesto. «Mira esto», dijo Alonso, señalando los círculos. Ernesto se quitó el sombrero. «Ah, sí. Es Pedrito. El amigo de Mateo». «¿Pedrito?», preguntó Alonso, confundido. «Sí, padre. Pedro». Eran inseparables, Mateo y él. Jugaban siempre con piedras junto al río. Les encantaba hacer círculos. El padre Alonso sintió un escalofrío. «¿Y dónde está Pedro ahora? ¿Por qué sus padres no lo controlan?» Ernesto lo miró con tristeza. «Porque Pedro no tiene padres aquí, padre. Pedro murió 1 año antes que Mateo. Se ahogó en el mismo río. Su tumba está al otro lado del panteón». El padre Alonso sintió que el suelo seco del cementerio se movía bajo sus pies. El niño que había visto, no era Mateo. Era el amigo de Mateo. «Vienen a jugar», continuó Ernesto, como si fuera lo más normal del mundo. «Mateo está allí abajo,
y Pedrito viene a visitarlo. Juegan a lo que siempre jugaron. Pero, ¿cómo? ¿Por qué?, tartamudeó Alonso. El amor es más fuerte que la muerte, padre. O quizás la soledad. No lo sé. Pero mire esto. Ernesto se acercó a la tumba y, con respeto, desarmó uno de los círculos de piedra. A veces se cansan de los círculos. Se sentaron en un banco de piedra a la sombra, a unos 20 metros de distancia, y esperaron. El sol comenzó a bajar. El viento soplaba, levantando pequeños remolinos de polvo. Y entonces, las piedras comenzaron a moverse. Una, por sí solas. Se deslizaban por la tierra seca, haciendo un leve sonido de raspado. Se movían con un propósito infantil, saltando y colocándose en su lugar. El padre Alonso observó, sin aliento, cómo las piedras formaban una línea recta. Luego una curva. Estaban deletreando algo. Lentamente, las piedras blancas formaron una palabra en la tierra marrón. HOLA. El padre Alonso no sintió miedo. Sintió una profunda y abrumadora tristeza. El niño fantasma ni siquiera estaba jugando con su amigo muerto. Estaba saludando a los vivos. Hola, Pedrito, susurró el padre Alonso, su voz quebrada. En la tumba, las piedras se desmoronaron, como si el niño se hubiera sonrojado y hubiera corrido a esconderse. Desde ese día, el padre Alonso no evitó la tumba de Mateo. Cada tarde, pasaba y dejaba una canica o un trozo de vidrio de colores. A la mañana siguiente, el objeto siempre había desaparecido. Y en su lugar, a veces, encontraba un pequeño círculo perfecto de piedras, como un gracias silencioso de un niño que se negaba a dejar que la muerte pusiera fin a su tiempo de juego. La amistad, a veces, no entiende de lápidas. Si la historia de Pedrito y Mateo te ha tocado el corazón, déjanos un like. Suscríbete al canal, porque no todas las presencias son tan inocentes. En Santiago de Compostela, una figura observa en silencio, y su devoción es mucho más oscura. Historia 5, la figura encapuchada en Santiago de Compostela, España. La Catedral de Santiago de Compostela es un destino para los vivos, un faro de fe para millones de peregrinos. Pero su cementerio adjunto, el cementerio de San Fiz de Solobio, es un lugar para los muertos. Un lugar antiguo, empapado por la lluvia gallega y envuelto en una niebla casi perpetua. El padre Anso era el encargado de las misas de difuntos. Era un hombre severo, de fe inquebrantable, que creía en el ritual y la tradición. Y había notado una anomalía en sus rituales. Había una figura. Aparecía solo durante las misas de difuntos. Siempre la misma. Una persona alta, delgada, envuelta en una capa oscura con capucha, similar a la de un peregrino antiguo. La figura no entraba a la iglesia. Se quedaba afuera, en el cementerio, visible a través de las grandes puertas de roble que siempre se dejaban abiertas durante el servicio fúnebre. Se paraba junto a un tejo milenario, inmóvil, sin importar el clima. La lluvia torrencial la empapaba, el viento azotaba su capa, pero no se movía. Permanecía de pie, con la cabeza inclinada, como si escuchara la misa. Al principio, Anso pensó que era un deudo particularmente afectado, alguien que no podía soportar la cercanía del ataúd. Pero la figura estaba allí en todos los funerales. No importaba si era un anciano venerado o un extraño sin familia. La figura encapuchada asistía. La inquietud de Anso creció. Intentó enviar a un monaguillo para ofrecerle un paraguas o invitarlo a entrar. El joven monaguillo regresó pálido y temblando. Padre, dijo, no tiene pies. La capa cae al suelo, pero no hay pies sobre la hierba. Y el aire a su alrededor está muerto. No se oyen los pájaros. La próxima vez, Anso decidió enfrentarlo él mismo. Era el funeral de un panadero local. La iglesia estaba llena. Anso vio a la figura tomar su puesto habitual bajo el tejo. La lluvia caía con fuerza. A la mitad de la misa, durante el evangelio, Anso se detuvo. Miró directamente a la figura. Usted, dijo, su voz resonando en la iglesia. El que está bajo el árbol. Esta es una casa de Dios. Entre y rece con nosotros, o váyase.
No se quede en el umbral. Hubo un silencio total. Los feligreses se giraron, confundidos, mirando hacia las puertas abiertas. La figura encapuchada, que había permanecido inmóvil durante meses, se movió. Levantó la cabeza. Lentamente, dio un paso fuera de la sombra del árbol, hacia la luz gris de la lluvia. No caminaba. Se deslizaba. Los feligreses en las últimas bancas soltaron gritos ahogados. La figura no era un peregrino. Era un esqueleto. Un esqueleto antiguo, cubierto de jirones de una túnica de monje podrida. Pero no era un esqueleto seco. Estaba cubierto de una capa de moho y tierra húmeda, como si acabara de salir de una tumba. Se detuvo en la entrada de la iglesia, justo en el umbral. El agua bendita en la pila de la entrada comenzó a burbujear, como si estuviera hirviendo. Levantó una mano huesuda y señaló. No al padre Anso. Señaló al ataúd del panadero. Y entonces habló. Su voz no era una voz. Era el sonido del viento en un osario, el crujido de la madera podrida. Non est tempus. No es su tiempo. El padre Anso, paralizado por el horror, vio cómo la figura se giraba y señalaba, esta vez, a una mujer joven en la primera fila. La hija del panadero, que lloraba desconsoladamente. Es tempus eius. Es su tiempo. No, gritó Anso, levantando su crucifijo de plata. Tú no eres la muerte. Eres una abominación. Vuelve a la tumba de la que saliste. La figura lo miró. La oscuridad dentro de su capucha pareció arremolinarse. Soltó un sonido que fue como una carcajada seca y se disolvió. No se desvaneció. Se derrumbó en un montón de tela podrida, tierra húmeda y huesos que el viento se llevó en un instante. En la iglesia, reinaba el pánico. La gente gritaba, corría hacia las salidas laterales. La hija del panadero se había desmayado. El padre Anso terminó la misa esa tarde en una iglesia vacía. Solo él y el ataúd. El panadero fue enterrado. Y la vida, aparentemente, volvió a la normalidad. La figura encapuchada no regresó. Pero 3 días después, la hija del panadero, una joven perfectamente sana, murió mientras dormía. Un aneurisma, dijo el médico. Un destino inexplicable. El padre Anso ofició su misa de difuntos. Mantuvo las puertas de la iglesia cerradas. Pero mientras rezaba el responso, no pudo evitar mirar hacia la parte trasera de la iglesia, hacia el umbral. Juró, hasta el día de su muerte, que aunque la puerta estaba cerrada, podía ver una sombra bajo ella. Una sombra que no pertenecía a nadie. Una sombra que esperaba pacientemente, inmóvil, sabiendo que, tarde o temprano, la puerta tendría que volver a abrirse. Hay presencias en los funerales que no vienen a llorar. Vienen a observar. O a cobrar. Si la figura de Santiago te ha helado la sangre, danos un like. Suscríbete, porque en Nevada, lo que está dentro del ataúd se niega a guardar silencio. Historia 6. El ataúd que crujía durante todo el entierro en Nevada, EUA. El desierto de Nevada no es un lugar que perdone. Es vasto, seco y brutalmente silencioso. El cementerio de Goldfield es un testimonio de esa dureza. Es un campo de cruces de madera astillada y lápidas de arenisca borradas por el viento. Un lugar para hombres duros que murieron de formas duras. Estaban enterrando a Blackjack Mulligan. Un jugador, un minero y, según los rumores, un asesino, que finalmente había perdido su última apuesta contra un desconocido en una trampa de póker. No tenía familia. Solo unos pocos socios de negocios de rostro adusto y el padre Elías, un sacerdote jesuita enviado a ese puesto infernal como una forma de penitencia. El sol de Nevada golpeaba sin piedad. No había sombra. El ataúd era una caja de pino barata, colocada sobre la fosa recién cavada. La tierra era dura como el hierro. Elías comenzó la lectura. Yo soy la resurrección y la vida. Crujido. El sonido fue claro, seco, como una rama de árbol al partirse. Vino del ataúd. Los porteadores del féretro, 2 hombres curtidos por el desierto, intercambiaron miradas nerviosas. Elías carraspeó y continuó.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Crack. Crujido. Esta vez fue más fuerte. El ataúd se movió visiblemente. Uno de los caballetes sobre los que descansaba se tambaleó. —¿Qué demonios? —murmuró uno de los hombres de rostro adusto, su mano yendo instintivamente a la pistola que llevaba bajo el saco. —Cálmense —dijo Elías, aunque su propio corazón latía con fuerza. Es el calor. La madera se expande. Es natural. Pero no sonaba natural. Sonaba deliberado. Dos de los porteadores agarraron las cuerdas, listos para bajar el ataúd a la fosa. En el nombre del Padre, comenzó Elías. Crack. Un sonido agudo, como el de un hueso grande al romperse. El ataúd se sacudió violentamente. Uno de los porteadores soltó su cuerda, aterrorizado. La caja se inclinó peligrosamente, a punto de caer. —Sosténganlo —gritó Elías. El otro porteador luchaba por mantener el peso. Y fue entonces cuando todos lo escucharon. No era solo el crujido de la madera. Era un sonido húmedo, un sonido de reacomodamiento. Un lento arrastrar. Como huesos acomodándose. Era el sonido de algo dentro de la caja, algo que se estaba moviendo. —Está vivo —gritó el porteador que había soltado la cuerda. —Está muerto —dijo uno de los hombres de la pistola, su voz gélida. Y es mejor que siga así. Váyanlo. Ahora. El padre Elías estaba paralizado por el horror. El sonido era rítmico. Lento. Crujido. Pausa. Crujido. Como si Mulligan, de más de 6 pies de altura, estuviera tratando de encontrar una posición más cómoda en una caja que era demasiado pequeña. Aterrorizados, los porteadores soltaron las cuerdas al mismo tiempo. El ataúd cayó en la fosa. No cayó limpiamente. Golpeó el fondo con un golpe sordo y luego se inclinó, quedando en un ángulo extraño. Hubo un momento de silencio. El polvo se asentó. Y desde el fondo del agujero, el sonido regresó. Más fuerte. Más furioso. Crack. 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 Tierra, gritó el hombre de la pistola. Échenle tierra. Los sepultureros, que habían estado observando desde una distancia segura, se negaron. El hombre de la pistola sacó su arma y disparó al aire. Dije que le echen tierra. Temerosos, los sepultureros corrieron con sus palas. La primera palada de tierra golpeó el ataúd. El sonido desde el interior se detuvo. Pero en el instante en que la tierra golpeó la tapa de pino, la tapa se combó. Se hinchó hacia afuera, como si algo la estuviera empujando desde abajo. Los sepultureros gritaron y retrocedieron. «Padre, haga algo», dijo uno de los socios, su rostro pálido. Elías se acercó al borde de la tumba. El ataúd estaba allí, vibrando. El sonido ahora era un golpeteo frenético. «Silas Mulligan», gritó Elías, su voz quebrada por el miedo y el sol. «Por el poder de Dios Todopoderoso, te ordeno que descanses. Tu tiempo en este mundo ha terminado. Vuelve al polvo». Arrojó su rosario en la tumba. El rosario aterrizó sobre la tapa del ataúd. El golpeteo se detuvo instantáneamente. El silencio fue tan repentino que fue ensordecedor. La tapa de la caja, que se había hinchado, volvió lentamente a su posición normal con un gemido de madera. Nadie se movió. El sol golpeaba. El viento soplaba, llevando polvo a la tumba abierta. «Terminen», dijo Elías, su voz apenas un susurro. Los sepultureros, sin decir palabra, llenaron la tumba. Palada tras palada, hasta que el ataúd desapareció. Y con cada palada, el padre Elías rociaba agua bendita sobre la tierra. Nadie dijo una palabra más. Los socios se fueron. Los sepultureros se fueron. Elías se quedó solo, junto al montículo de tierra fresca. Se quedó allí hasta que el sol se puso. No se escuchó ni un solo crujido más. Pero mientras se alejaba en la oscuridad del desierto, Elías supo la verdad. No era el calor expandiendo la madera. Y no era un hombre enterrado vivo.
era algo peor. Era un hombre tan lleno de maldad y una vida tan inquieta que su propio cuerpo se negó a aceptar la quietud de la muerte. Y el padre Elías temía que, bajo esa tierra seca, el ataúd de Blackjack Mulligan no estuviera quieto. Solo estaba esperando. Hay muertos que se niegan a irse en silencio. Si los crujidos del ataúd de Mulligan te han puesto la piel de gallina, danos un like. Suscríbete, porque en Michoacán, hay presencias que ni siquiera necesitan hacer ruido para ser aterradoras. Historia 7. La mujer que rezaba en silencio en Michoacán, México. El Panteón de Janitzio, en Michoacán, es mundialmente famoso por su Noche de Muertos. Es un lugar de luz, de cempasúchil, de cantos y de vida que celebra a la muerte. Pero cuando las velas se apagan y los turistas se van, el cementerio vuelve a su estado natural, un lugar de silencio y niebla, en una isla en medio de un lago oscuro. El padre Arturo era el guardián de ese silencio. Era un hombre local, de ascendencia purépecha, y entendía la delgada línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Para él, no era una barrera, era una puerta. Él la llamaba la silenciosa. No sabía quién era. No sabía de dónde venía. Pero la veía, quizás una vez al mes, siempre en las horas grises antes del amanecer. Aparecía cerca de las tumbas más antiguas, las que solo estaban marcadas con cruces de madera desgastada. Era una mujer anciana, vestida con un rebozo negro que le cubría la cabeza y la mayor parte del rostro. Siempre estaba arrodillada, de espaldas a la entrada, mirando hacia el lago. Arturo la había visto docenas de veces. Y cada vez, le fascinaba y aterraba lo mismo, rezaba en silencio. Sus labios se movían con una velocidad increíble, una letanía frenética y desesperada. Sus manos, nudosas y pálidas, aferraban un rosario que no tenía cruz, solo un lazo de cuentas oscuras. Pero no importaba cuán cerca se pusiera Arturo, no se oía ni el más mínimo susurro. El silencio a su alrededor era absoluto, como si absorbiera todo el sonido. Arturo, siendo un hombre de fe y compasión, había intentado hablarle. «Hermana», le dijo la primera vez, acercándose suavemente. «Es muy temprano. La niebla es fría. ¿Quiere venir a la iglesia a tomar un café caliente?» La mujer no detuvo su rezo silencioso. Sus labios seguían moviéndose. «Hermana, ¿me oye?» Él estaba a 1 metro de ella. Podía ver el vapor de su propio aliento en el aire frío. Ella no producía ninguno. Puso una mano sobre su hombro. Fue como tocar el mármol en pleno invierno. Un frío tan intenso que le recorrió el brazo y le hizo retroceder de un salto. La mujer se detuvo. El movimiento de sus labios cesó. Lentamente, giró la cabeza. Arturo deseó que no lo hubiera hecho. Bajo el rebozo, el rostro era el de una mujer, pero estaba vacío. Sus ojos no eran ojos, sino cuencas oscuras, más profundas que la noche. Sus labios estaban cosidos. Un hilo negro y grueso unía su labio superior e inferior en puntadas crueles y apretadas. Arturo se quedó sin aliento. La mujer lo miró, y aunque no tenía ojos, él sintió su mirada. Era una mirada de angustia infinita, una súplica tan profunda que lo partió en dos. Y entonces, al final de su oración silenciosa, desapareció. No se levantó. No se desvaneció. Simplemente, en un parpadeo, ya no estaba. El lugar donde había estado arrodillada estaba cubierto de escarcha, a pesar de que no era invierno. Arturo investigó en los archivos parroquiales más antiguos. Encontró una historia, una leyenda local que se contaba en voz baja. La historia de la rezadora mutilada. Se decía que era una mujer del siglo XVIII, una viuda conocida por su piedad, pero también por sus chismes. Sus palabras, se decía, habían llevado a un hombre inocente a la horca. Arrepentida, pero demasiado orgullosa para confesarlo, hizo un juramento de silencio. Pero el pueblo, en su dolor, no le creyó. Una noche, un grupo de justicieros la capturó. Le dijeron que si sus oraciones eran tan poderosas, que rezara por su vida. Y para asegurarse de que su silencio fuera permanente, le cosieron los labios. La arrojaron al lago. Su cuerpo nunca fue encontrado. Arturo comprendió.
Ella no estaba rezando por los muertos. Estaba rezando a los muertos. Con los labios cosidos, su oración silenciosa era su penitencia eterna. Estaba atrapada en su propio juramento, suplicando un perdón que no podía pedir en voz alta. La siguiente vez que la vio, Arturo no se acercó. No le ofreció café. Se quedó a una distancia respetuosa, se arrodilló sobre la tierra húmeda, y rezó con ella. Hermana, dijo en voz alta, mientras ella movía sus labios cosidos en silencio. Tu penitencia es conocida. Tu arrepentimiento es visto. En el nombre de aquel que perdona, yo te absuelvo de tu culpa. La mujer dejó de rezar. El silencio del cementerio se volvió denso, pesado. Se giró. Lo miró. Y por primera vez, el padre Arturo vio algo en las cuencas vacías. Una luz tenue. La mujer levantó su mano huesuda. No hacia Arturo. Hacia su propia boca. Con un solo movimiento, se arrancó el hilo negro. Un hilo que no era de tela, sino de sombra. Un suspiro escapó de sus labios. Un sonido que era mitad viento, mitad llanto. El primer sonido que había hecho en 200 años. Y entonces, se fue. Esta vez, no desapareció. Se convirtió en niebla, se elevó de la tierra y se unió al amanecer sobre el lago. El padre Arturo se quedó arrodillado hasta que el sol calentó su rostro. El rebozo negro de la mujer yacía en el suelo donde ella había estado. Cuando fue a recogerlo, se deshizo en polvo en sus manos. El silencio puede ser la penitencia más ruidosa. Si la historia de La Silenciosa te ha impresionado, déjanos un like. Suscríbete al canal, porque algunas tumbas no guardan solo huesos. Guardan el tiempo. Y en Valencia, el tiempo puede ser aterrador. Historia 8, el retrato que envejeció en un día en Valencia, España. El Cementerio General de Valencia es una ciudad de los muertos, con avenidas, plazas y barrios, de nichos que se elevan varios pisos, como edificios de apartamentos para los difuntos. El padre Fermín era el capellán de esta metrópolis de mármol. Su trabajo era una rutina de consuelo y liturgia. Cada día, pasaba por la sección 14, un muro de nichos más moderno, en su camino a la capilla. Y cada día, pasaba por el nicho de Javier Montero. Javier había muerto joven, a los 22 años, en un accidente de motocicleta. Su familia, destrozada, había creado un pequeño santuario en la placa de mármol que sellaba su nicho. Había flores de plástico, un rosario y una pequeña fotografía enmarcada en plata. La foto era de un joven vibrante. Cabello oscuro, una sonrisa deslumbrante, ojos llenos de vida. Irradiaba juventud. El padre Fermín, cada vez que pasaba, rezaba una breve oración por esa vida truncada. Un lunes por la mañana, algo estaba mal. Fermín se detuvo frente al nicho. La foto era diferente. La sonrisa deslumbrante se había atenuado. Parecía más una mueca. Y alrededor de los ojos, en la pequeña imagen fotográfica, había líneas finas. Pequeñas patas de gallo que no estaban allí el día anterior. ¡Qué absurdo!, murmuró Fermín. Debe ser la luz. Lo atribuyó al sol de la mañana, a sus propios ojos cansados. Pero no podía quitárselo de la cabeza. El martes, regresó. Y el corazón se le detuvo. No era la luz. El cambio era innegable. El cabello oscuro de Javier, en la foto, estaba veteado de gris en las sienes. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. La piel, antes tersa, parecía pálida y cerosa. La sonrisa había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de cansancio y miedo. El padre Fermín sintió un sudor frío. Tocó el marco de plata. Estaba helado. Miró a su alrededor. Estaba solo. Esto es imposible. Es una foto. El papel se está degradando. Pero el marco estaba sellado. El vidrio estaba intacto. El miércoles, fue con temor. Se acercó al nicho y soltó un quejido. La foto ahora mostraba a un hombre de mediana edad. El cabello era casi completamente gris.
Había surcos profundos en su frente. Pero lo peor eran los ojos. Los ojos que antes brillaban con vida ahora estaban apagados, hundidos, y miraban directamente a la cámara con una expresión de terror absoluto. El jueves, Fermín trajo consigo al cuidador, un hombre llamado Carlos. Carlos, ¿alguien ha tocado esta foto? Carlos la miró. No, padre. La familia no ha venido en semanas. ¿Por qué? Mírala, dijo Fermín. Carlos se acercó. Dios santo. ¿Quién es ese? No es Javi. Es la foto de Javi, dijo Fermín, su voz temblando. En la foto, el hombre ahora era anciano. El cabello era blanco y ralo. El rostro estaba demacrado, lleno de arrugas y manchas de la edad. Parecía un hombre de 80 años en su lecho de muerte. Padre, esto es obra del diablo, susurró Carlos, santiguándose. No, dijo Fermín. Es algo peor. Es antinatural. Esa noche, Fermín no durmió. Sabía lo que tenía que hacer. El viernes, fue al nicho al amanecer. Tenía miedo de lo que encontraría. ¿La foto? Ya no era un anciano. La imagen dentro del marco de plata era la de un cráneo. Un cráneo con unos pocos mechones de cabello blanco pegados. La mandíbula estaba desencajada en un grito silencioso. El padre Fermín gritó. Sacó un pequeño martillo de su bolsillo, rompió el vidrio del marco y arrancó la fotografía. Debajo de la foto, pegada al fondo del marco, había otra imagen. Una pequeña medalla de San Benito. Y debajo de la medalla, una sola palabra, escrita con lo que parecía ser un lápiz de labios. Rápido. Fermín se quedó mirando la palabra. ¿Rápido? El accidente de Javi había sido instantáneo. ¿O no? Comprendió. El nicho. El tiempo. Algo estaba mal. La muerte de Javi no había sido el final. Había sido el comienzo de algo. La familia había puesto la foto de su juventud vibrante. Pero dentro del nicho sellado, el tiempo no se había detenido. Se había acelerado. La descomposición, la vejez, el horror, todo lo que Javi se había ahorrado con su muerte rápida, lo estaba viviendo, de alguna manera, dentro de esa caja de mármol. Y la foto, como un testigo maldito, lo estaba registrando. El padre Fermín no volvió a poner la foto. La quemó esa misma noche, junto con el marco. El humo que salió olía a ozono y a algo más, algo viejo y podrido. Al día siguiente, pasó por el nicho. La placa de mármol estaba limpia. Sin fotos. Sin flores. Pero en la base del nicho, en el suelo de baldosas, había una pequeña pila de polvo gris. Como el que se encuentra en un reloj de arena cuando el tiempo, finalmente, se ha agotado. El tiempo no siempre se detiene con la muerte. A veces, solo cambia de ritmo. Si la foto de Javi te ha dejado sin aliento, danos un like. Suscríbete al canal, porque en Tennessee, hay ecos que no se ven. Solo se escuchan, subiendo la colina, noche tras noche. Historia 9, los pasos que subían la colina en Tennessee, Iowa. En las estribaciones de los Apalaches, en el este de Tennessee, hay un pequeño cementerio en una colina empinada. El Hickory Hill Cemetery es un lugar difícil de alcanzar, incluso para los deudos. La única forma de llegar a las tumbas más antiguas es subiendo un camino de tierra estrecho y empinado, bordeado de robles retorcidos. El padre Jonah era el pastor itinerante de la zona. Un hombre joven de la ciudad, tratando de acostumbrarse a las supersticiones y los silencios de la montaña. Los lugareños le advirtieron sobre Hickory Hill. No vaya de noche, padre. No es por los vivos por lo que debe preocuparse. Le contaron la historia. La historia de los pasos. Cada noche, exactamente a la medianoche, se escuchaban. Pasos pesados, como los de un hombre con botas de trabajo. Comenzaban al pie de la colina, en el arroyo, y subían. Un ritmo lento, constante, pesado. Paso. 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 Subían la colina vacía del cementerio. Siempre el mismo ritmo.
siempre hasta la cima. Y luego, silencio. Es solo el eco del arroyo, decía Jonah, tratando de ser racional. El arroyo no usa botas, padre, respondían los lugareños. Una noche, Jonah tenía que llevar la extremunción a una anciana que vivía al otro lado de la colina. Tenía que tomar el atajo a través del cementerio. Era la única manera de llegar a tiempo. Eran las 11:45 de la noche. La luna estaba oculta por las nubes. El bosque estaba mortalmente silencioso. Jonah aparcó su camioneta al pie de la colina. Agarró su maletín. Y comenzó a subir. El camino era más empinado de lo que parecía. Estaba sin aliento, el aire de la noche era frío. Miró su reloj. Las 11:59. Tonterías, se dijo. Y entonces, el reloj marcó las 12. El bosque se quedó en silencio. Incluso los grillos se callaron. Y desde el pie de la colina, justo detrás de él, lo escuchó. Paso. Un sonido pesado. Una bota aplastando la grava. Jonah se detuvo. Su corazón dio un vuelco. Paso. Más cerca. Lento. Constante. El sonido de un hombre grande, caminando con determinación. Jonah encendió su linterna y la dirigió hacia el camino. No había nadie. El camino de tierra estaba vacío, bañado por la luz blanca de su linterna. Paso. El sonido continuó. Y venía hacia él. ¿Quién anda ahí?, gritó Jonah, su voz temblando. Paso. Paso. El sonido no se detuvo. Pasó a través del haz de su linterna. Jonah no vio nada, pero sintió un golpe de aire helado y el olor a tierra húmeda y a whisky barato. Los pasos lo adelantaron. Seguían subiendo la colina, con el mismo ritmo implacable. Jonah, paralizado por una mezcla de terror y una extraña curiosidad, lo siguió. Mantuvo su linterna encendida sobre el camino vacío, escuchando los pasos fantasmales que subían delante de él. Paso. 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 Llegaron a la cima de la colina, donde estaban las tumbas más antiguas de la guerra civil. Los pasos se detuvieron. Jonah llegó a la cima, barriendo la luz de su linterna. Vio las lápidas de piedra, inclinadas y cubiertas de musgo. Y entonces, escuchó un sonido nuevo. El sonido de un suspiro. Un suspiro largo, cansado, lleno de una tristeza infinita. Los pasos ya no subían. Ahora caminaban por la cima, entre las tumbas. Se detuvieron frente a una lápida en particular. Una pequeña, casi tragada por la tierra. Jonah se acercó. La lápida era ilegible, excepto por un nombre, Sara. Paso. Paso. Los pasos se alejaron de la tumba de Sara y se dirigieron a un gran roble en el borde del cementerio. Se detuvieron allí. Y entonces, Jonah escuchó el sonido más aterrador de la noche. El crujido de una cuerda tensándose, y el sonido ahogado de un cuerpo al caer. Jonah gritó y dejó caer su linterna. Corrió colina abajo, tropezando en la oscuridad, sin importarle la anciana moribunda, sin importarle nada más que escapar. Al día siguiente, regresó con el historiador local. Ah, sí, dijo el anciano, mirando la tumba de Sara. Pobre Silas. Estaba comprometido con ella. Pero la familia de ella no lo aprobaba. Lo acusaron de robar ganado. ¿Qué pasó?, preguntó Jonah, su garganta seca. Sara murió de fiebre. Silas se volvió loco de dolor. Una noche, subió la colina. Lo encontraron a la mañana siguiente. Colgando de ese roble. El historiador señaló el árbol grande. Dicen que cada noche, continuó el anciano, sube la colina para visitar la tumba de Sara. Y cada noche, tiene que terminar su viaje. Una y otra vez. El pobre diablo ni siquiera puede descansar en la muerte. Jonah miró el roble, luego la tumba. Comprendió. Los pasos no eran una amenaza. Eran una penitencia. Un bucle eterno de amor y muerte, subiendo la colina cada noche, solo para encontrar el mismo final desesperado.
Jona rezó por Silas. Rezó para que su penitencia terminara. Pero esa noche, y todas las noches siguientes, cuando el viento soplaba desde la colina, Jona juraba que podía oír, muy a lo lejos, el ritmo constante de unas botas subiendo la colina. Paso. 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 Hay caminos que estamos condenados a caminar una y otra vez. Si los pasos de Silas te han hecho sentir el peso de la eternidad, deja un like. Suscríbete, porque nuestra última historia no es sobre un fantasma. Es sobre un ejército de ellos. Historia 10. El sacerdote que vio la procesión de almas en Puebla, México. El amanecer en Puebla es una sinfonía de campanas. Las iglesias de la ciudad despiertan, y sus sonidos sagrados llaman a los fieles. El padre Damián, capellán del Panteón francés, amaba esa hora. Era la hora en que la oscuridad se rendía, y la luz reafirmaba su dominio sobre el mundo. El Panteón francés es un lugar de una belleza gótica y decadente, lleno de mausoleos que parecen pequeñas catedrales. Era una mañana después de la fiesta de Todos los Santos. La niebla era espesa, tan densa que el Panteón parecía un mundo flotando entre las nubes. El aire estaba cargado con el olor dulce y penetrante del cempasúchil marchito y el copal quemado. Damián estaba en la ventana de la capilla, preparándose para la misa del alba. La niebla era tan blanca que apenas podía ver el mausoleo de enfrente. Y entonces, vio el movimiento. Al principio, pensó que era el viento jugando con la niebla. Pero no. Eran figuras. Decenas de ellas. Caminaban por la avenida principal del Panteón. Damián salió a la puerta de la capilla, su corazón latiendo con una curiosidad temerosa. La procesión avanzaba en completo silencio. No eran figuras aterradoras. Eran ordinarias. Hombres con sombreros de principios de siglo, mujeres con vestidos largos y rebozos, incluso niños tomados de la mano. Pero todos ellos eran transparentes. Eran de un color blanco lechoso, como la niebla misma. Podía ver a través de ellos. Podía ver las cruces y los ángeles de mármol detrás de su silenciosa marcha. No caminaban hacia la salida. Caminaban desde las tumbas más antiguas hacia la capilla central, la que estaba ahora en ruinas. La procesión de las almas, susurró Damián, recordando las leyendas que su abuela le contaba. Una leyenda que había descartado como folclore. Observó, fascinado. No había miedo en él. Solo un asombro reverente. Las figuras pasaban a su lado. No lo miraban. Sus ojos, si es que tenían, estaban fijos al frente. Sus rostros estaban serenos, pero no felices. Simplemente, en tránsito. Un hombre alto, con un bigote espeso y un traje de lo que parecía ser los años 20, pasó tan cerca que Damián pudo haberlo tocado. Instintivamente, Damián levantó una mano para hacer la señal de la cruz. El hombre se detuvo. La procesión entera se detuvo. Cientos de figuras transparentes, todas detenidas en silencio. El hombre del bigote giró lentamente la cabeza. Sus rasgos eran borrosos, pero Damián pudo ver sus ojos. Eran pozos de un cansancio infinito. El hombre fantasma miró a Damián. Y luego, miró su mano, la que sostenía el crucifijo. El hombre levantó su propia mano transparente y señaló. No a Damián. Señaló al crucifijo. Y entonces, por primera vez, una de las almas habló. Su voz sonó como el viento en un túnel, como 1000 susurros a la vez. ¿Por qué él descansa, y nosotros no? La pregunta golpeó a Damián con la fuerza de un golpe físico. Lo dejó sin aliento. No era una pregunta de ira. Era de una confusión genuina y agotadora. Antes de que Damián pudiera encontrar una respuesta, el primer rayo de sol atravesó la niebla. La luz dorada del amanecer tocó al hombre del bigote. Y él, junto con toda la procesión, se disolvió. No se desvanecieron. Se convirtieron en luz. Se rompieron en millones de motas de polvo dorado que bailaron en el aire y luego desaparecieron. El panteón estaba vacío. La niebla se había ido. Las campanas de la ciudad comenzaron a sonar, llamando a los vivos. El padre Damián se quedó en la puerta de la capilla durante mucho tiempo.
Había visto el secreto del amanecer. Había visto el cortejo eterno. Y se dio cuenta de una verdad aterradora y hermosa. El cementerio no era un lugar de descanso. Era una estación de tren. Un lugar de espera entre la oscuridad y la luz. Y él, el sacerdote, no era más que el jefe de estación, observando a los pasajeros en un viaje que aún no podía comprender. Y rezó, no por los muertos, sino por su viaje, esperando que algún día, todos ellos encontraran la luz y no tuvieran que volver a marchar.